cálculos en el conducto colero. En cambio, la limpieza vesicular es también conocida como colelimpiasis, ¿no? En realidad, la colelimpiasis va a dar origen, digamos, a muchas otras patologías que son complicaciones de la limpieza vesicular. Y es por ello que es necesario recordar un poquito acerca de anatomía para que ustedes puedan entender no solamente la patología, sino también entender qué se hace cuando se opera esto. Esto es anatomía básica en realidad. Recuerden que el hígado tiene entre muchas funciones, tal vez una de sus funciones más importantes sea producir bilis, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve la bilis? Degradación de grasas. Básicamente, ¿verdad? Y eso es importante porque la gente a veces relaciona mucho la bilis con el estado de ánimo, ¿no? Piensan que la bilis solamente la tiene la gente que reniega y que tiene mal humor, etcétera, ¿no? Lo cual es uno de los principales mitos que hay que vencer en realidad, porque es una creencia muy común, ¿no? Bueno, el detalle es que la bilis se produce en el hígado y después del hígado se va a juntar en los, ya saben que el hígado tiene dos grandes lóbulos, ¿no? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y ahí hay segmentos, tienen que saber, en anatomía tienen que recordar los segmentos de se escribe coinaud, ¿no? Coinot, ¿no? Tienen que recordar eso porque es la forma de entender cómo es tanto la irrigación del hígado como también la forma en la que la bilis va entrenando en vías biliares intrahepáticas, y estas vías biliares intrahepáticas van a dar origen en el lado derecho al hepático derecho, que es este, en el lado izquierdo, que es el lóbulo izquierdo, al conducto hepático izquierdo. Cuando el derecho y el izquierdo se juntan, cuando esos dos se juntan, lo que hacen es dar pues el famoso hepático común, que cuando se junta con el conducto cístico que viene de la vesícula, van a ayudar al famoso colérico, ¿no? Entonces, comprender esta parte de la anatomía nos va a ayudar a entender por qué vienen los cálculos, ¿no? Ustedes saben que una vez que la vesícula tiene 4 funciones en realidad, pero la función más importante es almacenar bilis. La bilis que se produce en el hígado baja todo el rato y después de eso pasa automáticamente hacia la vesícula, donde se almacena, y después cuando uno digiere o come, ¿no? En especial grasas, lo que hace es enviar órdenes al cerebro, y el cerebro ordena que se produzca una hormona que se llama colecistoquinina, ¿no? Y la colecistoquinina, ¿qué hace? Hace que la vesícula, cuando acá en el intestino hay grasas en especial, la vesícula se va a contraer, ¿no? Va a hacer como a manera de una bombita, va a botar bilis y la bilis va a pasar para que se pueda digerir. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos cálculos en la vesícula? Cuando tenemos cálculos acá, algunos cálculos se obstruyen acá en esta parte que se llama basimetre, o incluso a veces se pasan y se quedan obstruidos acá en el conducto cístico. ¿Y qué pasa? Entonces, la persona come, su cerebro reconoce que necesita bilis, envía colecistoquinina y la vesícula se contrae. Pero como hay un cálculo en el bacinete o en el conducto cístico, lo que pasa es de que se obstruye, no sale bilis y el cerebro sigue mandando la orden para que se produzca, para que se secrete bilis, y entonces la vesícula, como no puede, se contrae aún más fuerte y más fuerte y más fuerte, tratando de vencer ese stop que es el cálculo, ¿no? Y eso es lo que genera dolor, ¿no? Por eso es que da un dolor que es clásico en la limpieza vesicular, que es el dolor tipo cólico, ¿no? Ya saben cómo es un cólico. Las mujeres me van a entender mejor cómo es un cólico. Es algo como si sintieras que algo está torcido, ¿no? Como cuando no sé, lavas tu ropa y quieres exprimirla y ajustas para que salga el agua. Esa sensación da en el cólico, ¿no? Cuando tienes su cólico menstrual, algo así, ¿no? Como si agarraran sus ovarios y lo hicieran así, ¿no? Entonces, ya entendieron que eso duele mucho en realidad. Por eso es que una de las bases, digamos, del manejo de un paciente es calmar el dolor, ¿no? Dentro de lo más importante es calmar el dolor.
Y ese detalle de calmar el dolor nos va a dar algunos criterios clínicos, incluso para diferenciar entre un simple cólico vesicular y una colecistitis aguda. Entonces, una de las cosas que deben acordarse siempre es de que el cólico vesicular, ese dolor que es tipo cólico, etc., responde bien a los analgésicos. O sea, tú agarras, le pones un antiespasmódico para que la vesícula deje de contraerse, a eso le asocias un analgésico, puede ser por ejemplo metamizol. De hecho hay preparados ya farmacéuticos, ya marcas que vienen así mezcladas, ¿no? Metamizol con iosina, o ketoprofeno con iosina, o clonidinato de glicina con pargelina, es una cosa así, asociando antiinflamatorios, analgésicos con antiespasmódicos, porque lo que queremos es de que la vesícula es inflable obviamente, pero también deje de contraerse, por eso le das un antiespasmódico. Entonces, por ejemplo, la diferencia clínica entre cólico y colecistitis es que los pacientes que solamente tienen un cólico responden bien al tratamiento analgésico antiespasmódico. O sea, tú le pones, no sé, lo que hay en el mercado, ¿no? Plidan, espasmoantalgina, buscapina, todos esos. Le pones el medicamento, pasa un rato, unos 15, 20 minutos, media horita, el paciente está tranquilo, ya no quiere operarse, y dice, no, ya estoy bien. Y de hecho, ese paciente es candidato a cirugía programada, ya no a una cirugía de urgencia. En cambio, el paciente que tiene colecistitis, o sea, ese paciente cuyo cálculo se enclavó acácito, ya no sale con nada, tú le pones analgésico, le puedes volver a poner incluso y el dolor va a persistir y persistir. Le baja un poquitito, un ratito, pero después pasan las horas y el dolor sigue siendo más y más intenso. Entonces es una diferencia clínica entre cólico y colecistitis aguda, por ejemplo, ¿no? Entonces, recordando eso, van a tener que vencer, primero ya saben el mito de que la bilis solamente le da a los remediones, ¿no? Eso ya está descartado, obviamente, ustedes te van a explicar al paciente que no es así, ¿no? Que es un líquido normal que sirve para la digestión, en especial de grasas, ¿verdad? El segundo mito que van a tener ustedes cuando tengan pacientes con litiasis vesicular es de que van a decir, pero yo solamente tengo 2 calculitos. A mi vecina le sacaron 50 cálculos, así le han entregado en bolsitas sus cálculos, ¿no? Entonces no me voy a operar porque voy a esperar a que sean muchos cálculos. Lo cual, ya hemos hablado con algunos de ustedes, en realidad no tiene sentido. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué era peor tener pocos cálculos a tener muchos cálculos? ¿Qué pasa con los cálculos? Si yo tengo poquitos cálculos, pónganse acá 2, 3 calculitos que están dando vueltas, están móviles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si están móviles? En cualquier rato se pueden venir acá y clavarse acá en el bacinete o en el cístico, porque están móviles y son pequeñitos. Se mueven todo el rato, están dando vueltas hasta que en cualquier rato, como cualquier, imagínense una basurita de vuestro lavadero de cuando lavan los platos ahí, ¿no? Dan vueltas, vueltas, vueltas hasta que una de esas se pasa y se quedan entrancados en el sumidero, ¿no es cierto? Algo así, digamos, pasa en la vesícula. Entonces, uno de los mitos que hay que vencer es de que no tiene nada que ver el número de cálculos, porque es más, es peor cuando son menos cálculos que cuando son muchos cálculos, ¿no? Porque los cálculos que están en poco número, digamos, están más móviles, se mueven rápidamente, se enclavan y ya, listo, ¿no? Otro mito es de que el cálculo es chiquitito, el cálculo mide 2 milímetros, acá dice en ecografía. En cambio, de mi abuelita era un cálculo así tamaño de una aceituna, tamaño de un huevo. Pues voy a esperar a que sea grande para que me pueda operar. Igual, ¿no es cierto? El cálculo grande como que ya está acomodado, peor esos cálculos que son así gigantes de este tamaño, porque sí hay gente que tiene unos cálculos grandazos tamaño casi de la misma vesícula. Entonces, igual, el cálculo pequeñito se puede mover rápidamente y generar que pues se enclave en el bacinete, se enclave en el cístico y causar pues colecistitis. O peor todavía, cuando son muy pequeñitos, agarran y se pasan al conducto colédoco y pueden generar otras complicaciones como son colédocolitiasis, colangitis, etcétera, etcétera. De hecho, una de las peores complicaciones pues es otro tema que vamos a hablar después, que es pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, como se dan cuenta ustedes,
cuando son poquititos y son pequeños, los riesgos de complicaciones agudas son mucho mayores, o sea, que hagas colecistitis o que hagas, lo que les decía hace un momento, colangitis, coledocolitiasis, pancreatitis, que son otras complicaciones, ¿no? Entonces ese es otro mito. Sin embargo, tampoco hay que estar muy tranquilos con los cálculos que son grandes o con los cálculos que son muchos y están a represión. ¿Por qué? Porque los cálculos que son grandes están en contacto directo, digamos, con la pared, o los cálculos que están así a represión, muchos cálculos, cientos de cálculos, incluso miles de cálculos a veces que están así tope en la vesícula. Lo que están haciendo es que como están en contacto constante, digamos, con las paredes, están irritando las paredes, están generando inflamación crónica de las paredes, y lo que van a hacer con el tiempo es de que esas paredes se comiencen a fibrosar, después a esclerosar, después dar lo que se llama la famosa vesícula escleroatrófica, o incluso ya se ponen tan fibróticos que van a dar lugar a una vesícula que se llama vesícula en porcelana, que parece así una porcelana, incluso hasta difícil de cortarlas porque se pone así duro. Ese tipo de vesículas con cálculos grandes o con cálculos múltiples están relacionados ya también con patologías crónicas, dentro de las cuales la más importante es el cáncer de vesícula. Entonces, como se dan cuenta, ya sea por cálculos pequeñitos o por cálculos grandes, lo ideal en realidad es tener una cirugía. Retirar la vesícula para evitar esas complicaciones agudas por los cálculos pequeñitos o cálculos escasos, o las complicaciones crónicas como son pues cáncer de vesícula, excepto en algunos casos que vamos a ver en un momento, en los cuales hay que tener ciertas consideraciones. Pero, como se dan cuenta, así es como funciona, digamos, esta cuestión de por qué duele y por qué hay que operar y todo eso, ¿no? Estas son las funciones que algunas veces me van a preguntar, cuáles son las funciones de la vesícula biliar, y si ustedes pensaban que su función era solamente almacenar bilis, pues esa no era su única función, sino que también tiene esas otras funciones. Una de ellas es regula el flujo de bilis. O sea, la vesícula, como tiene válvulas, solamente va a funcionar o va a dejar salir la bilis cuando se necesita. En cambio, cuando uno le sacan la vesícula, y esa es otra pregunta que les van a hacer, pero ahora, ¿cómo va a ser mi vida después de sacar la vesícula? Porque la vesícula no está de adorno, ¿no? Y sí es cierto, al inicio de la vida puede cambiar un poco, las costumbres, digamos, alimenticias pueden cambiar, porque si esta función de regular el flujo de bilis se va a ver alterada. Obviamente eso es porque ya no va a haber vesícula, y ¿qué va a pasar con la bilis que se produce en el hígado? Va a bajar por el hepático derecho, izquierdo, hepático común, va a pasar al colédoco, y del colédoco va a pasar directamente hacia el intestino, hacia el duodeno, en una cantidad en la cual el duodeno no estaba preparado adecuadamente. Entonces, como pasa muy rápidamente la bilis, ¿qué va a pasar? Va a pasar o va a dar lugar a un famoso síndrome que se llama síndrome post-colecistectomía. Entonces, hay muchas gentes a las cuales ustedes van a recibir después de haber sido operados de la vesícula, y van a tener, por ejemplo, el síndrome post-colecistectomía se va a dar de dos formas en realidad. Una es que el paciente venga con un ardor, como si fuera una gastritis tipo así de una epigastralgia. Esa va a ser una de las formas en las cuales van a venir los pacientes. O la otra va a ser que el paciente va a venir y se va a quejar de que come y tiene diarrea. Come y al toque. O sea, no sé qué ha pasado, pero desde que me operan de la vesícula, lo único que hago es comer, y a los 20 minutos, media hora estoy con diarrea. Así como si fuera un pato, ¿no? Que come, bota, ¿no? Entonces, eso nos va a hacer, por esta función justamente que se pierde cuando la vesícula ya no está, y a eso hay que dar un tratamiento, ¿no? Ya habíamos hablado, por ejemplo, con algunos, de que si la bilis pasa directamente al duodeno, ya les estoy diciendo que pasa en una cantidad inadecuada, alguna cantidad de bilis, en vez de irse hacia abajo, o sea, como quien va del duodeno al hielino, ¿no? Como es normalmente, alguna cantidad de bilis va a pasar hacia el estómago y va a causar lo que se llama una gastritis alcalina, ¿no? Porque la bilis, ya saben ustedes que es alcalino, y el estómago está preparado para el alcalino, no, está preparado para el ácido más bien, ¿verdad?
Claro, no tanto ácido, por eso queda gastritis ácida también y hay que dar el tratamiento. Pero en este caso, la bilis que va a regresar va a causar una gastritis alcalina. Entonces ahí ustedes van a entender por qué, por ejemplo, a un paciente postoperado en la vesícula no le debo dar omeprazol o ranitidina o cualquier otro que haga que la acidez disminuya, ¿verdad? Porque cuando das omeprazol, ¿qué pasa? Inhibes la bomba de protones, o cuando das ranitidina o toda su mancha, digamos, es un antihistamínico, en realidad, ¿no es cierto? ¿No? Actúa a nivel de los receptores de la histamina y eso hace de que haya menos acidez, ¿verdad? La acidez va a bajar. Pues si se vuelve menos ácido, va, digamos, ser más alcalino, ¿verdad? Pero en este caso mi problema es acidez, no, más bien es alcalinidad, ¿no es cierto? Entonces yo en ese caso no le debo dar omeprazol, ranitidina, nada de eso, porque voy a empeorar su cuadro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que darle? ¿Le puedo dar hidróxido de aluminio? No, tampoco, ¿no es cierto? Porque también es un alcalino. ¿Qué le tengo que dar? Un protector de barrera, ¿no? Algo que proteja las paredes del estómago. Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están? Magadrato, citralfato, ¿no es cierto? Y además, ¿qué le tengo que dar? Un prokinético, ¿no es cierto? Algo que haga que la bilis ya no esté regresando para arriba, sino más bien que pase para abajo, ¿no? Entonces tendré que añadirle, por ejemplo, metoclopramida, cisaplida, levosulfida, etcétera, ¿no? Cualquier prokinético que ustedes prefieran, ¿verdad? Entonces, como se dan cuenta, pues pareciera que no sirviera mucho la vesícula, pero sí sirve, porque miren todo lo que puede generar en un paciente que ya fue operado, al cual se le retiró la vesícula. También, ¿qué hace? Absorbe agua de la bilis, secreta algunos tipos de prostaglandinas, secretinas, péptido intestinal vasoactivo, etcétera, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, tiene otras funciones también en la vesícula. Otra cosa que es importante y que les van a preguntar, ¿y por qué tengo cálculos? Pues, ¿qué ha pasado para que yo tenga cálculos? Entonces, en ese caso, lo que tienen que ver ustedes es qué tipo de cálculos tenemos, ¿no? Por ejemplo, va a haber dos grupos de cálculos, unos son los cálculos de colesterol y otros son los cálculos pigmentarios. En nuestro medio, los que más tenemos en realidad son estos cálculos de colesterol, que a veces pueden venir, pues, colesterol puro, o a veces asociados a otro tipo de proteínas, ¿no? O a otro tipo de moléculas como son calcio, bilirubinas, proteínas, carbonatos, fosfatos, etcétera, etcétera. A eso, entonces, ¿qué es lo que está directamente relacionado a este tipo de cálculos? Pues es el tipo de dieta que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio, ¿qué cosas es lo que más consumimos? Carne, ¿no? Frituras, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso asociado a una cuestión genética en realidad, porque hay gente que tiene familiarmente, digamos, vamos a llamarle así como la bilis más pesada, ¿no? Más litogénica se llama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La bilis que es más cargada en algunas moléculas que son estas, comienza como en la vesícula, almacena la bilis, ¿qué pasa? Hace como un remanso. Y ese remanso hace que esas partículas chiquititas de colesterol, de proteínas, de bilirrubinas, comiencen a caerse, ¿no? Como diríamos el conchito, ¿no? Todo eso que, no sé, en la chicha o en cualquier mate, y luego se queda abajo como una arenilla, exactamente lo mismo, ¿no? Se queda en la vesícula y poco a poco esas moléculas se van agregando una con otra, se van pegando, hasta que forman calculitos, ¿no? Entonces tiene que ver una cuestión congénita como también una cuestión de hábitos nutricionales, ¿no? En este caso. Ahí van a entender ustedes, y seguramente que si tienen algún familiar que se ha operado, van a entender de que, y eso nos pasa a nosotros los cirujanos, ¿no? A veces operamos a la mamá, después operamos al hijo, a la otra hija, a la hermana, a la tía, así, porque tienen una cuestión familiar, ¿ya? En cambio, hay otros cálculos que tienen que ver con otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, ahí van a estar los cálculos que son los cálculos pigmentarios. Buenas tardes. Entonces, por ejemplo, hay cálculos que son
ya más negritos que están hechos de bilirrubinas, carbonatos, fosfatos, ¿no? Hay otros que tienen pigmentos derivados de la bilirrubina y así, ¿no? Entonces, eso se van a dar, por ejemplo, en algunos tipos de anemias, ¿no? En las anemias hemolíticas, en pacientes que hacen hemólisis, también pueden generar cálculos a largo plazo, ¿no? Porque se van acumulando y acumulando, entonces se van a dar estos famosos cálculos pigmentarios, ¿no? Entonces, ¿por qué te dan cálculos? Ya sabes, hay muchas cosas. Si bien es cierto, estos de acá son los más comunes, por lo menos en nuestro medio, pero también existen otros relacionados a algunos tipos de enfermedades. Además, también hay algunos factores de riesgo. Ser mujer, ¿no? Y usar inclusive anticonceptivos orales, por una cuestión hormonal, va a dar pues que las mujeres tengan una relación 2 a 1. Y ustedes han visto cuando van a rotar al hospital, ¿dónde hay más liquidez vesicular? En el lado de cirugía a mujeres, ¿no? En cambio, en el lado de cirugía a varones, lo que más tenemos pues es apendicitis, oclusión intestinal, y por ahí obviamente unos cuantos calculitos, ¿no? Pero básicamente a quienes más les da liquidez vesicular y sus complicaciones es a las mujeres. La prevalencia también aumenta con la edad. Si bien es cierto, lo más común es que se ve pues entre los 30, 40 años más o menos, ¿no? Pero no vayan a pensar que en los niños no hay. Hay niños de 3 años, 4 años incluso, que tienen cálculos, ¿no? En las edades extremas también pasa. Obviamente, con más razón, la gente ancianita, ¿no? Los abuelitos, abuelitas también tienen cálculos. Está relacionado al embarazo. De hecho, una de las emergencias más comunes quirúrgicas que hay en las embarazadas es o es apendicitis o es litiasis vesicular, ¿no? Entonces, bien común. Está asociado al uso de anticonceptivos orales, asociado a obesidad, porque ya saben, se consume mucho colesterol, mucha fritura, grasa, etc. Las dietas ricas en carnes, los factores hereditarios que hemos visto y algunos tipos otros de enfermedades como anemia hemolítica, cirrosis, resecciones ciliares, vagotomías tronculares. Esto es importante, lo de vagotomía troncular. ¿Por qué? Porque ahora se está haciendo muy famosa la cirugía bariátrica. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué? ¿Por dónde pasan los nervios vagos? ¿Se acuerdan? Por todo el ¿Por dónde pasan los nervios vagos? por el esófago. ¿Qué dicen? Bajan. ¿Y ahí por dónde van? El corazón. No te picaste. Hay un derecho y hay un izquierdo, ¿no es cierto? Y esos, más o menos, uno de ellos se va a ir por la curvatura menor del estómago y la otra se va a ir un poquito hacia la curvatura mayor. Y al final van a dar fibras y algunas de esas incluso son las que son encargadas de inervar a la vesícula misma. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces, por ejemplo, un bypass gástrico? ¿Se acuerdan? La cirugía, ¿lo han escuchado alguna vez qué es un bypass? ¿Han escuchado o no? El bypass gástrico. ¿Cómo era para dibujar? ¿Acá? Ya. Entonces, acá está el estómago, ¿no es cierto? Y los vagos pasan por acá, ¿no? Uno de ellos pasa por acá y el otro se viene así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando haces un bypass gástrico? Agarras acá, y esto lo cortas acá, lo suturas, y el resto del estómago, digamos que continúa acá, ¿no? Y el intestino de acá abajo lo subes acá, unas famosas ahí, ¿no? Para que el paciente y este intestino que está acá sigue, y luego las famosas acá, y este va a seguir, ¿no? Entonces la gente que come por acá, pasa por ahí, y lo que viene de la vesícula, del hígado, del tubo gástrico, todo eso va a pasar y más abajito se va a encontrar, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué importante cosa pasa acá cuando yo corto esto? Es como si lo seccionara acá, ¿verdad? Y cuando lo secciono, no solamente secciono el estómago, sino también estos dos nervios que estaban viendo por acá. Por eso es de que ustedes van a estar de moda en la cirugía bariátrica y cada vez van a ver más y más pacientes ustedes. Y van a entender que una de las causas también, como esto,
es el que inerva la vesícula. Entonces la vesícula se vuelve lo que algunos le llaman vesícula perezosa, o sea que está así toda hinchada y casi no se contrae para botar bilis. Entonces como está así llena de bilis todo el rato, ese remanso que se acuerdan que hablábamos ahorita que se formaba, va a ser más común, digamos, y va a tener más cantidad de cálculos, porque se va a ir formando esa arenilla se va a juntar, va a dar lugar a cálculos y así sucesivamente todo lo que hemos hablado. Entonces, para ustedes, por ejemplo, de acá a unos años, probablemente sea de que una de las principales causas de cálculos en la vesícula sea cirugía bariátrica, que está cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que recordar. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Entonces eso, ¿no? La autonomía troncular. Entonces, como lo hemos visto, hay gente que puede tener colitiasis que sea asintomática, y de hecho hay un montón de gente que dice, y hasta hace poco, de hecho, muchos médicos decían, le hacían la ecografía, encontraban cálculos, ¿te duele? No, entonces no te vas a operar, déjalo así nomás, ¿para qué te vas a hacer operar si no pasa nada, no? Porque sí es cierto que muchas colitiasis son asintomáticas, pero mucho más que ellas son las colitiasis sintomáticas que van a dar el famoso cólico vesicular, y muchos más son las que van a dar complicaciones como son lo que hemos estado hablando, que es el tema que vamos a hacer durante esta y la próxima clase, que son, por ejemplo, colecistitis agudas, colangitis, que son infecciones de la vía biliar, coledocolitiasis, que son cálculos en el conducto colédoco, van a dar pancreatitis, fístulas biliobiliares, fístulas biliodigestivas. Después vamos a hablar de lo que es el síndrome de Militzi, por ejemplo. Vamos a hablar de algunas fístulas que dan incluso oclusión intestinal, como son el biliobiliar y el síndrome de Bulleret. Y lo peor de todo, que hablamos hace un rato, en especial de los cálculos grandes o los cálculos de represión, que pueden acabar en cáncer de vesícula. Ya saben ustedes que el cáncer de vesícula probablemente esté dentro de los cánceres de las vías biliares, que tienen algo malo, que cuando se diagnostican cuando ya están muy avanzados. Al inicio no fastidia, no, tranquilo, inclusive no es pues como un cáncer de tiroides que te comienza a crecer y tú te tocas algo acá, ¿no? Entonces es fácil de diagnosticar, ¿no? Un cáncer de piel, qué sé yo. En cambio, la vesícula, igual que los órganos que están metidos, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, no es algo que tú te lo puedas tocar pues siempre, ¿no? Y cuando ya es un tumor así grande, es cuando ya hizo metástasis local, regional o incluso a metástasis a distancia. Esa es la razón por la cual en los últimos tiempos la tendencia a operar los cálculos es mucho mayor que la tendencia que había antes, que decían, no, si no te fastidia, déjalo ahí nomás, tranquilo, porque no te va a fastidiar, ¿no? Ya sabemos ahora que cada vez hay más cosas en nuestro medio ambiente, en el cigarro, en el tipo de comida, en muchas cosas que hacemos ahora que están haciendo que los casos de cáncer sean cada vez mayores, ¿no? Entonces, por eso es de que esa tendencia a operar ahora, digamos, inclusive casi profilácticamente algunos tipos de cálculos sea mucho más común. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor? Están durmiendo, creo. Están todos durmiendo. Solo Claudio. ¿Ah? Feriado. Hay que ser feriado largo, ¿no? Feriado. Listo. Entonces, ya pues, volvamos. Entonces, muchas veces, como les decía, la colitiasis, su diagnóstico pues, es casual. El paciente a veces viene que me duele, se me hincha la barriga, no sé, y el gastroenterólogo lo agarra y dice, hágase ecografía, y a veces incidentalmente uno encuentra pues, cálculos en la vesícula. O a veces, inclusive durante la cirugía, ¿no? Han visto ustedes donde entramos por apendicitis, le chequeamos que la piel está normal, miramos un poquito para arriba con la laparoscopia y resulta que es la vesícula la que está inflamada, ¿no? Y uno descubre que tiene cálculos ahí pensando que era apendicitis. De hecho, acuérdense de que uno de los diagnósticos diferenciales de apendicitis es pues, colecistitis, ¿no? ¿Te acuerdan esa lista larga que había de diagnósticos diferenciales de apendicitis? Una de ellas era pues colecistitis, colangitis, todas las pancreatitis en especial. Acuérdense que
la metámera que da el sistema nervioso, digamos, para el páncreas, es la misma que da hacia el apéndice, por eso es que hay muchas pancreatitis que incluso duelen acá, como si fuera una apendicitis, ¿no? Entonces, porque biológicamente dependen prácticamente de la misma metámera, ¿no? La cuestión es de que se ha visto, pues, de que de una u otra forma a veces uno diagnostica cálculos en la vesícula. Y lo que va a hacer, pues, en el tratamiento, en realidad es de que se considere lo que les decía, ¿no? Si bien es cierto, no hay una evidencia en este momento, no hay un libro que te diga, oye, ¿sabes qué? A todos los cálculos hay que operarlos, pero hay una tendencia últimamente a que sí se deben operar, ¿no? Pero no está escrito todavía. ¿Por qué? Porque hay algunos casos en los cuales hay que tener cuidado, ya sea de operarlos o de no operarlos. Por ejemplo, en los asintomáticos, en quienes sí tienes que operarlos, por más que no tengan molestias, signos, síntomas, a quienes sí los debes operar, por ejemplo, a los pacientes que tienen diabetes. Porque ese paciente diabético, en cualquier rato que le dé colecistitis o pancreatitis, todavía peor, va a acabar pues mucho, mucho peor que un paciente normal, ¿verdad? O los pacientes que tienen riesgo elevado de cáncer, o sea, si tú tienes cálculos en la vesícula y tu mamá tuvo cáncer hepático, cáncer de la vía biliar, o sea, no esperes llegar pues a tener un cáncer de vesícula, si ya tienes de por sí algunos oncogenes, una historia familiar que te va a dar para cáncer, ¿para qué corres el riesgo de hacer cáncer de vesícula, no? Mejor opérate, pues, ¿no? ¿En quiénes hay que tener cuidado? En los niños, por ejemplo. ¿Por qué les hablo de los niños? Porque como les decía, si bien es cierto, los cálculos son más comunes en la gente que tiene 30, 40 años, ¿no? Promedio, pero también hay niños que tienen cálculos. Entonces ahí viene la discrepancia entre operar y no operar. Entonces ahí van a leer ustedes en algunos libros que van a decir que en el caso de los niños hay que ser muy cuidadoso. Los casos de los niños solamente se van a operar cuando el niño es sintomático. O sea, que el paciente tiene dolor y dolor, le hacen ecografía, su vesícula inflamada, su cálculo enclavado. Entonces, en ese caso de pacientes, sí hay que operar. Pero cuando el paciente niño, a veces le hace la ecografía, encuentras un cálculo y el paciente está asintomático y fue pues que tuvo diarrea, que tuvo cualquier cosa menos cálculos sintomáticos, o sea, dolor en un poco de derecho, qué sé yo, ¿no? Todo lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado. Entonces, a los niños, en resumen, solo se operan cuando son sintomáticos. Pero hay que tener cuidado con operarlos porque va a haber alguna pregunta alguna vez en las que van a decir ¿qué cáncer está relacionado con colecistectomías tempranas? Y la respuesta es cáncer de colon. Porque como ya no tienes vesícula, los ácidos biliares pasan al intestino, llegan al colon y ahí pueden generar depósitos de ácidos biliares que con el tiempo pueden generar una inflamación crónica en el colon y eso genera cáncer de colon, ¿no? Entonces, ¿cuándo se operan los niños? Solamente cuando son sintomáticos. Y estamos hablando de niños no solamente 4 o 5 años, sino la gente joven, ¿no? Digamos, un adolescente de 12, 13 años, no lo vas a operar así de entradita, ¿no? Sino simplemente o solamente cuando el paciente venga con el dolor asociado, digamos, repetido, cuadros así, cada rato que le da dolor y dolor, le hacen ecografía, vesícula inflamada, engrosada, etc. Entonces ahí sí hay que operar, ¿ya? Esto ya pues es algo que lo van a aprender y esto es muy, digamos, básico porque lo más gracioso es de que esto se va a repetir en todas las patologías de vías biliares, ¿no? Ya saben cómo es un cólico biliar, ¿no es cierto? Clínicamente, la diferencia entre cólico y colecistitis es que el cólico responde bien al tratamiento analgésico, en cambio la colecistitis aguda no responde al tratamiento analgésico. El cólico lo puedo operar o debería operarse de una forma programada, ¿no es cierto? Ya no deja de ser pues una emergencia o una urgencia, ¿no es cierto? Porque el dolor le ha pasado, listo, acá, ¿no? Pero ¿cómo viene el dolor? Primero, que el paciente va a venir y te va a decir, ¿sabe qué, doctor? Desde hace 6 meses, desde hace un año, 3 meses, 4 meses, qué sé yo, siempre que como grasas, me duele. Ya tengo miedo de comer, salchipapa, pura la brasa, qué sé yo, porque apenas como, pasan unos 15, 20 minutos, me comienza a doler. Eso se llama
periodicidad, antecedentes de varios cuadros de dolor tipo cólico y hipocondrio derecho, ¿no? ¿Dónde se localiza? Por lo general, como les decía, hipocondrio derecho y epigastrio. Entonces, el clásico paciente que cuando ustedes lo ven entrar, incluso se dan cuenta de que es un dolor en la vesícula. ¿Por qué? Porque a diferencia de la apendicitis, ¿cómo venía de la apendicitis? Venía así medio agachadito, agarrándose acá abajo, ¿no? En la fosa ilíaca derecha. En cambio, el de litiasis, colecistitis y toda la patología de la vesícula van a venir siempre agachaditos, pero agarrándose acá arriba, ¿no? Entonces viene acá así, te das cuenta de que la patología es de la vesícula, ¿no? De los sospechos. ¿Y dónde se va a localizar el dolor? En epigastrio y en hipocondrio derecho. Por eso es que a esos pacientes se les hace la maniobra del Murphy, ¿no? Que es justamente tratar de palpar la vesícula, porque el dolor está localizado en esa zona, ¿no? ¿Cuál es la gravedad? Pues en realidad, como les decía hace un rato, el dolor tipo cólico es un dolor muy, muy intenso, ¿no? Es uno de los peores dolores probablemente. Por eso es que parte de vuestro manejo es dar tratamiento analgésico. En la medida que el paciente está sin dolor, se va a sentir mucho más tranquilo. Ya saben que se relaciona a ingestas de comida. Al inicio el paciente le duele solamente cuando come grasas, pero cuando se va haciendo más crónico y crónico y crónico, así tome agua, le va a doler, le va a doler. Entonces cada vez se va a relacionar más con ingesta de comida. ¿A dónde se irradia? Pues por lo general el dolor es, el paciente te va a contar clásicamente, me duele acá, pero me duele hasta la espalda, te dicen, ¿no? Es un dolor que se irradia hacia la espalda y a veces hacia el hipocondrio izquierdo, pero con generalidad lo más común es de que se irradie hacia la espalda. Obviamente esto está asociado a náuseas y vómitos, ¿no? Va a haber flatulencia, dolor de cabeza y la exploración física, en especial, aparte de todas las maniobras que tienes que hacerle, en este caso, pues es hacer el famoso signo de Murphy, ¿no? Ya saben, se le pide al paciente que tome aire, ¿no? Dice pues inspirar profundamente, obviamente el paciente no te va a entender, pues señor, inspire así, ¿no? Dice que tome aire, entonces toma aire, y a medida que toma aire, luego le dices que suelte, y a medida que vas soltando el aire, tú vas tratando de empujar la zona de la vesícula con la punta de los dedos, ¿no? Como estimulando a que eso, pues, tratar de tocar, digamos, la vesícula, ¿no? Y si eso genera dolor, eso se llama signo de Murphy positivo, ¿no? Y en el caso de los radiólogos, también acuérdense que también hay un signo de Murphy que se llama signo de Murphy ecográfico, ¿no? Lo mismo que hacen ustedes con la mano, el radiólogo va a hacer con su transductor. Igual le va a pedir que tome aire y como va a ver justo dónde está la vesícula, va a tratar de golpearle, digamos, con el mismo transductor y si eso le causa dolor, le va a poner ahí signo de Murphy ecográfico positivo, ¿no? Es lo mismo en realidad. ¿Cómo se diagnostican las litiasis vesiculares? Pues se van a diagnosticar. Antes se podía hacer radiografía, ¿no? Antes en mi época incluso se hacía una famosa colecistografía, ¿no? Yo me acuerdo que de estudiante todavía, al paciente le daban contraste y agarraban, lo ponían echadito y luego le hacían poner a la izquierda, le hacían poner a la derecha, lo hacían pararlo un poquito para abajo, así como que para que el contraste teóricamente se meta por la vía biliar y pinte la vesícula. Y de hecho a veces pasaba eso, uno podía ver la vesícula, lo cual era pues demasiado insensible e inespecífico, ¿no? Era pues muy difícil de diagnosticar. Y después pues apareció la famosa ecografía, claro que eso apareció antes de lo que estudio, obviamente tampoco estoy tan viejo, ¿no? Pero ya había ecografía, pero no era pues como ahora que hay ecógrafos, pues vas al hospital y en cada consultorio creo que hay ecografía, ahora en antes no era algo pues, muy común, ¿no? Y de hecho la especialidad de radiología también no había muchos acá, ¿no? Y mucho menos en el Cusco, que era pues, un pueblito antes, ¿no? Ahora ya se vuelve una ciudad grande en la que hay pues, un montón de radiólogos, ¿no? Entonces comenzó a aparecer la ecografía y tuvo pues muchas ventajas, ¿no? De hecho, el diagnóstico inicial, digamos, de litiasis en la vesícula se hace con ecografía. Más no se olviden que han aparecido otro tipo de exámenes en los cuales el
que más va a resaltar es la colangioresonancia, que es el examen ahora